2 y 3. Entonces vamos a hacer un repaso hoy y este repaso tiene que ver con lo que es las preguntas de la prueba. O sea, vamos a tomar diferentes preguntas que son tipo prueba y las vamos a ir abordando según los contenidos que se fueron abordando en la evaluación que ustedes dieron. ¿Ya? Entonces, voy a presentar el... Ya. Entonces vamos a partir con ejemplos de preguntas de la prueba para ir viendo si teníamos información en nuestras clases como para poder ir relacionando estos contenidos y haber contestado, ¿ya? Entonces, la pregunta número 1 nos dice, primero está localizado en el concepto de biología, ¿ya? Y específicamente acá en la unidad que estuvimos viendo, el sistema hormonal, ¿ya? Entonces acá le pregunta a uno, dice, cada noche, antes de despertarnos, se comienza a secretar una hormona que permite que a nuestro cuerpo enfrentar situaciones de estrés. ¿Cuál es esa hormona? En este caso, nosotros tuvimos una sesión donde abordamos esa temática y la voy a compartir para que busquemos cuál era la respuesta correcta aquí. Entonces voy a buscar cuando estuvimos viendo el sistema hormonal, a ver, consideramos estas hormonas. Voy a buscar aquí para que vamos. Ya, entonces acá estábamos viendo lo que es todo el sistema endocrino, que es el sistema que es el encargado de producir las hormonas y que, ¿cierto? Que vimos en... Ya, y ahí acá vimos algunos ejemplos de los órganos que producen estas hormonas, como por ejemplo glándulas endocrinas como los ovarios, los testículos, el páncreas, ¿cierto? Pero en este caso también vimos que un ejemplo, también en esta clase, donde hablaba que las glándulas suprarrenales, un ejemplo de las glándulas suprarrenales que producen el cortisol, que el cortisol es la hormona llamada del estrés, que sirve para que mi cuerpo se active, ¿ya? Entonces, también después hablaba sobre la glándula tiroides, que tiene como ejemplo que ayuda es como el termostato del cuerpo, porque equilibra lo que es la temperatura. Pero en la pregunta nuestra, nos estaban preguntando por una hormona que estaba asociada a lo que es, en este caso, el estrés. Entonces, acá, ¿cuál era la respuesta adecuada, Michelle? Según lo que vimos recién en la diapositiva. Michelle. Bueno, en este caso la respuesta correcta es la respuesta el cortisol, porque acabamos de ver que es una de las hormonas que nos ayuda para enfrentar las situaciones del estrés. ¿Ya? En la pregunta 2 nos nombran qué órgano recoge la urea de la sangre y la elimina del organismo. Entonces acá nosotros teníamos que tener un conocimiento respecto a lo que son los sistemas del cuerpo humano. Y en este específicamente no los concentramos en tanto porque vimos lo que era el sistema reproductor, lo que es el sistema endocrino y el sistema, en este caso urinario, no lo vimos tanto en profundidad. Sin embargo, eh, nombramos en una de las clases que es el riñón el que ayuda a recoger la urea de la sangre y la elimina del organismo. ¿Ya? Entonces aquí la alternativa correcta
es la alternativa A, el riñón. El hígado no, porque el hígado nos ayuda a producir lo que es la bilis, que se produce en todos los procesos digestivos, en la digestión. ¿Ya? El pulmón no, porque tiene que ver con lo que es la ventilación pulmonar, la oxigenación del cuerpo. Y el intestino no, porque está también considera lo que es la absorción de nutrientes y la absorción del agua. Y acá me está hablando de la eliminación de sustancias del organismo. Entonces, cuando yo lo elimino, estoy hablando que lo puedo eliminar a través del sistema digestivo, como por ejemplo cuando termina todo el proceso de la digestión. Y también otra forma de eliminar es a través de la orina, que se produce a través del sistema urinario. Y en este caso, en esta pregunta está más enfocada hasta el sistema urinario, es decir, el riñón. En la pregunta 3 nos nombren, bueno, en el caso, para ir complementando también en la pregunta 1, para ir complementando lo que estábamos viendo, eh, cuál era la hormona que producía en este caso el estrés, el cortisol, y además vamos a agregar que el cortisol es una hormona esteroide producida por la glándula suprarrenal, ya para que también lo agreguen ahí, se libera como respuesta al estrés y entonces también es parte de los procesos de regulación del cuerpo. En la 2, ¿qué órgano recoge la urea de la sangre y la elimina del organismo? Esto es a través del sistema urinario, que está conformado a través de los riñones con los nefrones, ¿cierto? Por lo tanto, aquí la alternativa correcta es la letra A. Los riñones eliminan la urea de la sangre a través de unidades de filtración diminutas llamadas nefrones. Cada nefrón consiste en una bola formada en pequeños capilares llamados glomérulos, que están ubicados en el túbulo renal, es decir, en todo lo que es el sistema urinario. En la pregunta 3, nombran que a un paciente se le inyecta insulina cada 8 horas. ¿Qué efecto tiene la insulina en el cuerpo de una persona? En esta pregunta específicamente sí la podíamos responder con los conocimientos adquiridos en clases porque trabajamos en lo que es el concepto de la insulina cuando hablamos en el sistema endocrino, lo que es el trabajo de el páncreas. ¿Ya? Entonces vamos a recordar un poquito aquí. Déjeme encontrar a ver si en la diapositiva. Aquí estoy buscando la respuesta de la pregunta de la prueba respecto a lo que son la función del páncreas, ¿cierto? Aquí está. Entonces tenemos la regulación que se produce en el páncreas. Estoy buscando la diapositiva donde muestra, tenemos esa información para que, miren este sí.
Aquí está la regulación de la glucosa, ¿cierto? Que es la pregunta que nos habían generado recién. Entonces, si se le inyecta insulina a una persona, ¿qué es lo que le va a regular en este caso a través de, si en el sistema, en nuestro sistema, a nivel hormonal, el páncreas, ¿cierto? Libera esta hormona que produce un equilibrio en lo que es las cantidades de azúcares que están en la sangre, ¿cierto? Entonces, cuando ingieres un alimento que tiene una gran cantidad de glucosa, se eleva, en este caso, la cantidad de insulina. Y que lo que hace el páncreas la regula, ¿cierto? Ahí está la regulación de la glucosa. Entonces, eh, siempre el organismo está en este proceso de regulación. ¿Y qué es lo que está regulando? En este caso de la glucosa, es la cantidad, ¿cierto?, de azúcares que se están produciendo en la sangre, a niveles de azúcar. Ya, entonces, siendo así, con esa diapositiva que estábamos presentando, volvemos a la pregunta. Entonces dice, a un paciente se le inyecta insulina cada 8 horas. ¿Qué efecto tiene la insulina en el cuerpo de la persona? A, aumenta la ingesta de agua. B, aumenta las grasas en la sangre. C, disminuye el azúcar de la sangre. O D, disminuye el metabolismo de la célula. Sí. En este caso es la C, muy bien. Disminuye el azúcar de la sangre porque el cuerpo va siempre a equilibrar. Y si se le inyecta esta insulina es porque va, en este caso tenía un aumento de esa cantidad, entonces la va a disminuir. Muy bien, excelente. En la pregunta 4 hablamos sobre lo que es el sistema inmunológico, ¿ya? Pero no, tampoco lo vimos en tanta profundidad. Sin embargo, aquí quiero verificar si efectivamente lo planteamos en clase, porque cuando tenemos la insulina, la energía electrostática, la expresión de los sólidos, sistema endocrino, no, pero lo tengo acá. Mire, se los voy a mostrar porque en el otro grupo sí logramos pasar eso, entonces le voy a mostrar aquí la sistema inmunológico. En este caso, la que está actuando es el sistema inmune, ¿ya? Son las barreras de defensa del cuerpo humano. ¿Ya? Entonces, en esta barrera de defensa tenemos una barrera primaria, secundaria y terciaria. En el sistema de defensa del cuerpo humano, en la barrera primaria, es todas las que se producen en forma externa, como por ejemplo la sudoración de la piel, cuando la mucosidad que aparece en la nariz, en la boca o en las zonas genitales, también los ácidos que produce el estómago, todo esto es respuesta de una primera barrera, una barrera que defienda el cuerpo, las defiende a partir de los agentes patógenos que puedan contaminarnos. Ya, por ejemplo, ahí mostramos una persona que se hace una herida en la piel. Entonces entra este agente patógeno a partir del objeto que hace la herida en la piel. Entonces el cuerpo inmediatamente como respuesta envía a estos macrófagos y también a las plaquetas a que se produzca esta inflamación y se comience a cerrar esta herida para evitar que salga tanta sangre, ¿cierto? Entonces estos macrófagos producen una respuesta inmunológica al recibir esta contaminación a partir de la herida, ¿ya? Ahora, la primera barrera tiene que ver, como les decía,
con todas las situaciones que produce el cuerpo para evitar que el agente patógeno entre. Por ejemplo, mi piel al producir la sudoración va a evitar que este microorganismo, este virus que está en mi piel ingrese. Entonces, a través del sudor lo voy a eliminar. Si este es un agente patógeno, como por ejemplo el virus del coronavirus, y quiere entrar por mi nariz o mi boca, voy a tener una primera barrera de defensa aquí. Por ejemplo, en la nariz voy a tener la mucosidad. Esa mucosidad va a impedir que entre este agente patógeno a mi cuerpo. Y lo mismo va a pasar con mi boca, porque en mi boca tengo la saliva. Entonces, si yo tomo algo que te contenga un agente patógeno, mi saliva va a ser la primera barrera de defensa, la va a tratar de destruir, ¿ya? Supongamos que pasó igual este agente patógeno. Se va a encontrar que en el estómago se van a producir unos gases, o sea, ácidos. Y estos ácidos también y enzimas que van a destruir a este agente patógeno. Por lo tanto, nuestro cuerpo se sigue defendiendo. ¿Ya? Esa es la primera barrera de defensa. Si el microorganismo, este agente patógeno, logró ingresar igual entró a nuestro organismo, se va a activar una segunda barrera. Y esta segunda barrera se activa en estos macrófagos, que son unas células especializadas que están detectando si entra un elemento que va a producir alguna enfermedad en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué va a hacer este macrófago? Va a seguir esta materia, como por ejemplo un virus tiene una capa proteica, la va a seguir, la va a engullir, se la va a comer, la va a digerir, la va a desintegrar y después la va a eliminar del cuerpo. ¿Ya? Por lo tanto, aquí actúa una segunda barrera de defensa. Supongamos que el virus igual sigue en el cuerpo. Logró igual eh, pasar a esta barrera de defensa. Parece que se me perdió la... Ah. Y al pasar esa segunda barrera de defensa, porque el cuerpo no logró eliminar a ese agente patógeno, lo que va a suceder es que se va a activar la tercera barrera. Y en esta tercera barrera de defensa me voy a encontrar con... aquí. Con esta tercera barrera de defensa me voy a encontrar con dos respuestas. La respuesta humoral, ¿ya? Que es esta, donde se producen anticuerpos. Es decir, el mismo cuerpo va a producir anticuerpos que van a atacar a este agente patógeno. ¿Ya? La respuesta humoral se plantean a través de los linfocitos de orden B. Los linfocitos B van a producir estos anticuerpos que van a fagocitar, es decir, van a engullir, van también a desintegrar a estos agentes patógenos para eliminarlos de nuestro organismo. ¿Ya? Por lo tanto, los anticuerpos como los linfocitos B son los que nos van a ayudar a destruir, a través de los anticuerpos, a destruir también estos agentes patógenos. Y también hay otra respuesta que se llama respuesta celular, donde se activan los linfocitos T, ¿ya? Que es otro tipo de linfocitos, pero que actúan de otra manera. Estos linfocitos T, a diferencia del otro, el B que producía anticuerpos, el linfocito T produce toxinas. Es decir, va a producir células que son citotóxicos. Estas células citotóxicas lo que van a producir es que esta célula que está contaminada le va a producir estos tipos de como explosiones, la que va a destruir a la célula infectada. Al destruir la célula infectada va a destruir también a este agente patógeno que se está produciendo en el cuerpo. ¿Ya? Entonces, frente a eso, a ese pequeño
Voy a subir esa diapositiva también a cargarlo en el grupo, en el Classroom de ustedes, chiquillos. Aquí, entonces, ¿cuál de las siguientes estructuras producen anticuerpos según la explicación que di recién, Michelle? La D. La letra D. Sí, muy bien. La letra D, los linfocitos B, son los que producen los anticuerpos. Los linfocitos T son los que producen toxinas. Los macrófagos son los que están en la segunda respuesta, la segunda barrera de defensa. Y las plaquetas no, porque las plaquetas son parte de las estructuras que componen la sangre, ¿ya? Ayudan a tapar las heridas, porque se producen cuando hay una herida, las plaquetas inmediatas llegan ahí para producir, que no se produzca, digamos, una hemorragia. Pero los que producen los anticuerpos son los linfocitos B. ¿Ya? Voy a subir la diapositiva que les mostré recién a su Classroom para que lo puedan ustedes profundizar. Ya, de nuevo me quedé pegada aquí. Ahí sí. Ya. Acá nosotros no teníamos ningún acercamiento a este contenido porque nosotros abarcamos lo que es la biología, el sistema hormonal. No consideramos el sistema nervioso que estaba previo a ese. ¿Ya? Entonces acá no había mucho conocimiento. Sin embargo, eh, acá podemos decir que el sistema nervioso está separado entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. ¿Cuál es el sistema nervioso central? El que comprende el encéfalo y también todo lo que es la médula espinal. ¿Ya? Entonces, si nosotros hacemos una referencia entre el sistema nervioso central, hablamos que es la conformación de todo lo que es la parte del cerebro, el encéfalo, el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo, más toda la médula espinal. A eso corresponde el sistema nervioso central. ¿Cuál es el sistema nervioso periférico? Son todas las ramificaciones de los nervios que se esparcen, digamos, por todo el cuerpo, entre toda la médula espinal para llegar a toda la sensibilidad del cuerpo. ¿Ya? Entonces, cuando uno recibe un estímulo, ya sea de calor, de luz, va primero a ser percibido por la persona. Esa señal que entra va a ir al cerebro. El cerebro va a mandar una respuesta. Por lo tanto, hay un trabajo, en este caso, del sistema nervioso central. ¿Ya? ¿Qué tipo de neurona le entregó la respuesta? En este caso, al iris, que está en el ojo, que así ahí tiene un cambio observado, por ejemplo, antes del estímulo, porque en esta imagen muestra un cambio aparte de un cuerpo de una persona, que en este caso son los ojos, al recibir un estímulo luminoso. Entonces, ante el estímulo luminoso primero tengo, si se fijan, los ojos presentados ante el estímulo y luego después del estímulo. Para que se produjera eso, el estímulo tenía que haber ingresado al cuerpo para mandar la señal al cerebro. Entonces, en este caso, estamos hablando de un tipo de neurona que permite que ingrese la señal al cuerpo para que llegue al cerebro y para que este cerebro también mande una respuesta. En este caso, el sistema que nos ayuda a comprender qué tipo de neurona entrega esta respuesta es el sistema aferente, porque el sistema aferente es el encargado de recibir todos los estímulos que vienen del exterior, ¿ya? Entonces, todos los estímulos que vienen desde el exterior se producen a través del sistema aferente, ¿ya? Entonces, motora, en este caso no me servía porque no me estaban hablando del movimiento motor del cuerpo, no que estaban hablando de un estímulo. Por lo tanto, como me estaban hablando de un estímulo, esa era la palabra clave para saber qué parte del cuerpo es la que permite que ingrese el estímulo hacia nuestro cuerpo para que llegue esa señal al cerebro, y en este caso es el sistema aferente. ¿Ya? Eso también lo vamos a profundizar. Yo voy a hacer un videito para explicar
bien lo que es el sistema nervioso central y el sistema periférico y también sistema aferente y eferente, porque está el aferente que significa que entra la información, llega, se transmite en mi cuerpo, llega al cerebro aferente y eferente es cuando desde mi cerebro manda esa señal nuevamente hacia el resto de mi cuerpo y produce una respuesta. ¿Ya? Entonces ahí tenemos también hacer una diferencia. En la pregunta 6 está relacionada con la pregunta 5 y seguimos hablando de lo que son las células nerviosas, por lo tanto estamos hablando todavía del sistema nervioso central. Por lo tanto, acá vamos a profundizar esa unidad. ¿Ya? Dice, ¿cómo actuó el sistema nervioso ante el cambio y ante la cantidad de luz? A. Recepcionó la luz y envió señales al iris para que cambiara su forma. B. Envió hormonas que contraen el iris y con ella la pupila se pudiese achicar. ¿Ya? C. Envió señales nerviosas a la médula para que sus neurotransmisores contraigan la pupila. O D. Elabora señales nerviosas para que las neuronas de la pupila hagan sinapsis y contraigan el iris. En este caso, estábamos hablando de, en el ejemplo anterior, en la respuesta de la pregunta anterior, podríamos haber dado respuesta a esto, ¿cierto? Con el conocimiento del anterior podríamos haber dado respuesta a esto. Entonces, ¿cuál sería? Acá dijimos que entra la señal ante el estímulo, ¿cierto? Por el sistema aferente que permite que entren los estímulos, los cuales van a llegar, ¿cierto? Hacia el cerebro y el cerebro después va a mandar una respuesta. Ese a nivel general. Ahora, ¿cómo ocurrió eso? ¿Qué pasó en el ojo que en el cambio, en este caso se contrae el iris? Porque el iris es como, ¿cierto? Como un orificio muscular, ¿cierto? Y es ahí se contrae y se expande, se contrae y se expande. Entonces, hacia ese estímulo, ¿qué es lo que sucedió? Envió hormonas que contraen el iris, ¿ya? Porque miren, acá observemos cómo estaba el iris antes y cómo estaba el iris después, ¿ya? Se dilata o se contrae. Entonces, envió hormonas que contraen el iris, envió señales nerviosas a la médula para que sus neurotransmisores contraigan la pupila, no porque me están preguntando por el iris. Elaboró señales nerviosas para que las neuronas de la pupila hagan sinapsis y contraigan el iris. Acá tengo dos alternativas que podrían estar dentro de la correcta. ¿Cuál respondiste tú, Michelle? En esta, entonces, hay una contracción, ¿cierto? A través de este estímulo, ¿ya? Que se produce a través justamente de lo que son la contracción del iris. ¿Bien? Pregunta 7. ¿A qué corresponde la primera barrera inmunológica? Y aquí, nuevamente, voy a dejar cargado al tiro mejor. Esto ya lo nombramos recién. Con esa diapositiva podíamos responder entonces dos preguntas que teníamos acá. Se las voy a cargar al tiro en su...
barrera de defensa. Entonces aquí nos estaban preguntando cuáles eran las características de la primera barrera de defensa. Creo que lo tengo. Aquí. Ahí tenemos la primera barrera de defensa. Entonces la primera barrera de defensa son la piel, las mucosas, la microbiota que encontramos en nuestro organismo. ¿Ya? Entonces, esto se los voy a cargar. Apenas termine la clase se los voy a cargar ahí en su Classroom, ¿ya? Para que tengan ese material también adicional para que puedan repasar. Entonces, la primera barrera de defensa, si nosotros teníamos que explicarla con que considera, volvemos acá a la pregunta, a las 7, ¿a qué corresponde la primera barrera inmunológica? Entonces la respuesta sería que corresponde a la piel como primera barrera, la mucosa, la primera barrera, y la microbiota. Eso significa que esta primera barrera va a evitar que entren los agentes patógenos a nuestro cuerpo. ¿Ya? Esa sería la respuesta. En la pregunta 8 nos dicen, ¿cuál ha sido el aporte de los fósiles? Perdón, ¿cuál ha sido el aporte de estudio de los fósiles? Y esta pregunta sí la podían responder porque habíamos nosotros visto en clases lo que eran las teorías de la evolución. Y dentro de la teoría de la evolución hablamos sobre el aporte de lo que era el estudio de los fósiles. ¿Ya? Entonces, ¿cuál ha sido el aporte del estudio de los fósiles? A. Concluir sobre la duración de los ciclos de vida de especies extintas. B. Establecer las relaciones evolutivas entre las especies y sus ancestros. C. Distinguir los procesos fisiológicos causantes de la evolución de las especies. O D. Determinar las epidemias que causaron la muerte de individuos en el pasado. Acá hay varias alternativas que me sirven, pero yo tengo que buscar la que esté más centrada al estudio de los fósiles. ¿Para qué me sirve a mí, para qué le sirve al paleontólogo descubrir un fósil? ¿Qué información saca de ahí? ¿Solamente es para ver la duración de los ciclos de vida de una especie extinta? Yo creo que eso es muy limitado, ¿cierto? B. ¿Establecer las relaciones evolutivas entre las especies y sus ancestros? Sí, porque recuerde que siempre hay van evolucionando estas especies, lo fuimos viendo también en lo que son las evoluciones de la especie, ¿cierto? Cuando vimos a Lamarck, a Darwin, a Wallace, ¿cierto? Dice distinguir los procesos fisiológicos causantes de la evolución de la especie. No es determinante. Y determinar las epidemias que causaron la muerte de los individuos tampoco es tan importante. ¿Cuál es la que tiene mayor importancia y relevancia en este caso? Es establecer las relaciones evolutivas, que es en el fondo lo que estudian todas las personas que se centran en lo que es la evolución de las especies en la Tierra. ¿Ya? En la pregunta 9 nos aparece un esquema. En la pregunta 9 nos aparece un esquema aquí respecto a lo que son la transferencia de energía en las redes tróficas de los animales y de los seres humanos, ¿ya? Pero principalmente acá de los organismos vivos que hablan en un ecosistema. Para poder abordar esta pregunta debería haber un conocimiento previo de las cadenas alimentarias. Creo que no lo vimos en profundidad esto, pero sí lo vi en otro grupo. Por lo tanto, voy a subir esa información a ustedes. La tengo acá para que se las voy a mostrar ahora, para que vean que van a encontrar después material para complementar esa información. Miren, en el otro ciclo estaba comunidad ese aprendizaje. En el de ustedes no, pero eso los preguntaron igual. Entonces,
Menos mal que está esa información, así que yo se las voy a compartir en su... Les voy a mostrar acá. Aquí vimos con el otro grupo. Respecto a lo que son las cadenas tróficas. Oh. En este caso está orientado a lo que es la transferencia de materia y energía, porque fluyen la materia y energía en los organismos vivos, en nuestros ecosistemas. ¿Ya? Entonces, acá, y esto es lo que les voy a subir también a su Classroom, hay un flujo de materia y energía entre los seres vivos. ¿Ya? Entonces, acá dentro de ese flujo encontramos organismos productores como son las plantas. ¿Por qué son productores? Porque ellos producen su propio alimento, ya no necesitan comerse a otro ser vivo para alimentarse, ellos mismos producen su alimento, y a producir su alimento producen la fotosíntesis, que entrega el oxígeno hacia los seres vivos. Luego tenemos organismos que son consumidores, son aquellos organismos que necesitan comerse a otro ser vivo para poder sobrevivir. Entonces tengo consumidores primarios, como son los herbívoros, animales que solo se alimentan de plantas, consumidores secundarios y terciarios, que son, por ejemplo, los consumidores secundarios son los omnívoros y los carnívoros, ¿ya? Y los consumidores terciarios, pues, hablamos de los depredadores, ¿ya? Y los carroñeros. Y también encontramos en la naturaleza organismos descomponedores, aquellos que reciclan la materia orgánica y la devuelven a las plantas como en la cadena trófica, ¿ya? Entonces, en este caso encontramos una cadena trófica donde comienza en un organismo productor, luego en un consumidor primario, luego en un consumidor secundario, terciario, donde están los depredadores, y luego estos que al morir son descompuestos por los organismos descomponedores como son los hongos y las bacterias, que luego ellos reciclan la materia y la devuelven a las plantas. En esta imagen vemos una red trófica. Significa que un animal no come exclusivamente de una sola especie, come de distintos tipos de especies. Por lo tanto, vamos a encontrar que en un ecosistema se van a formar muchas cadenas tróficas. Ese conjunto de cadenas forman una red trófica. ¿Ya? Entonces aquí tenemos las características de los organismos productores que produce fotosíntesis y que es una de sus principales características. Esta diapositiva también se las voy a subir para que las tengan. ¿Ya? Para que puedan complementar lo que estamos viendo. O sea, la información está, solo que por el tiempo no lo alcanzamos a abordar todo y además nos concentramos en lo que era el currículum priorizado. Sin embargo, les preguntaron por todos los contenidos, así que vamos a ir abordando los demás también. Perdí aquí donde estamos. Segundo ciclo. Aquí está. Ya, entonces, volvamos a nuestro ensayo. ¿Ya? Y estamos en la pregunta 9. Entonces, ¿cuál de las siguientes acciones humanas corresponde a la letra X del esquema? Miren, tenemos aquí a un organismo animal, vegetal, organismos descomponedores, ¿cierto? Que están en contacto ahí con el dióxido de carbono, ¿ya? Hay dióxido de carbono, CO2 ahí. ¿Y qué relación hay entre el dióxido de carbono y el hombre? O sea, ahí por lo que yo estoy observando, hay una relación entre el hombre y el dióxido de carbono. Entonces, veamos. ¿Cuál de las siguientes acciones humanas corresponde a la letra X del esquema? ¿Ya? A, utilizar vehículos. B, usar bolsas plásticas. C, realizar monocultivos. O D, rociar insecticidas a plantaciones.
Acá me estás diciendo que en esa imagen, en ese diagrama, que el dióxido de carbono va a entrar a la célula vegetal, ¿cierto? Por las plantas, las cuales van a ser después entregadas a los animales y los animales cuando van a entregar esa materia orgánica a los descomponedores. Y que estos descomponedores van a devolver el dióxido de carbono hacia la atmósfera. Pero en este mismo diagrama vemos que el dióxido de carbono, el hombre produce dióxido de carbono también. ¿Y cómo producirá el hombre dióxido de carbono, aparte de la respiración, en grandes cantidades para que afecte estos ecosistemas? Al utilizar los vehículos, ¿se produce dióxido de carbono o monóxido de carbono? Sí. Letra B, usar bolsas plásticas. Usar bolsas plásticas, las bolsas, el plástico se produce a través del recurso del petróleo. Por lo tanto, está más relacionado con la degradación de la molécula del petróleo en las bolsas plásticas. No tiene tanta incidencia en el dióxido de carbono. Realizar monocultivo. Realizar monocultivo significa que voy a utilizar los cultivos para mejorar. Y acá hay claramente una desventaja por el aporte del hombre, así que ese no me sirve. Y C, rociar insecticidas a plantaciones. Sí, porque se van a producir también otros elementos contaminantes. Pero ¿cuál es el que precisa la acumulación de carbonos en la atmósfera? Principalmente la utilización de los vehículos, ¿cierto? Se elimina monóxido de carbono y dióxido de carbono también a través de lo que son la contaminación de la industria igual. En esta pregunta habla de evolución, ¿ya? Y dentro de su digamos, Maya no estaba el concepto de evolución, estaba en el otro ciclo. También tengo contenido respecto a eso, se los voy a agregar. ¿Ya? Pero en este caso, esta pregunta sí la podríamos haber respondido si yo recordaba cuando vimos la evolución de las especies con las teorías de Darwin, Lamarck, de Wallace. ¿Ya? Entonces, por ahí va la pregunta aquí. Más que genética, me está preguntando por evolución. ¿Ya? Entonces, acá vemos un ancestro común, que es una mariposa, y que ese ancestro común deriva en dos especies. En la especie 1, que es la mariposa blanca, y en la especie 2, que es la mariposa que ya tiene, ¿cierto?, que es muy parecida al ancestro común, pero que tiene una pequeña diferencia, ¿cierto?, en sus alitas. Ya. Según la teoría de la evolución de Darwin, ¿cómo evolucionaron las dos especies de mariposa desde su ancestro común? Acá, en este caso, la respuesta había que escribirla, ¿cierto? Y según la teoría de Darwin, Darwin definió a la evolución como la descendencia con modificación. Eso lo vimos en clase. La idea de que las especies cambien a lo largo del tiempo dan origen a nuevas especies, como vemos en la imagen, y comparten un ancestro común. Tenemos en la imagen también el ancestro común. Por lo tanto, en esa pregunta, la respuesta tendría que haber sido que Darwin definió la evolución de las especies como la descendencia con modificación. Y estas especies cambian a lo largo del tiempo, dando origen a nuevas especies, siempre desde un ancestro común. Y que además, en el tiempo, este mecanismo también que propone Darwin para que sigan evolucionando las especies a través de la selección natural. Cómo este organismo se mantiene en el tiempo a través de la selección natural, que también plantea Darwin. ¿Ya? Entonces, esta pregunta sí la podíamos haber dado respuesta. Teníamos el contenido como para desarrollarla. Digamos. Ya. Pregunta 11. Producto del aumento de la lluvia ácida, ha aumentado la muerte de especies vegetales en grandes extensiones de bosques y áreas forestales. ¿Qué consecuencia tiene esta situación en la energía química de las cadenas alimenticias? Aquí nuevamente estamos hablando de cadenas alimentarias, o sea, ciclos de energía y de materia que se transfieren entre los organismos. Entonces, si yo encuentro que hay
Una gran producción de lluvia ácida es porque también encuentro altas cantidades de contaminantes en el suelo. Porque ¿cómo se produce la lluvia? A través de la evaporación del agua que está en el suelo, ¿cierto? O en los mares. Y cuando esta está contaminada, cuando se evapora y se forman estas nubes van a concentrar también estos elementos contaminantes. Y eso, cuando se produce la lluvia, se van a devolver a la tierra a través de la lluvia ácida. Entonces, si aumenta la cantidad de lluvia ácida, obviamente va a aumentar la muerte de las especies vegetales en las grandes extensiones de bosque y áreas forestales. Entonces, si se destruyen las grandes extensiones de bosque y de áreas forestales, ¿qué consecuencia tiene esta situación en la energía química de las cadenas alimenticias? Si sabemos que las plantas son un organismo productor y que son la base de esta cadena, por lo tanto, lo que va a suceder acá es que se va a producir un desequilibrio ecológico. Se va a romper la cadena trófica porque hay alta cantidad de contaminación en el ambiente, que produce que los bosques y las áreas forestales comiencen a morir. Y si no está el organismo productor, las otras especies no van a tener que consumir. Por lo tanto, hay un daño ecológico enorme. ¿Ya? La pregunta 12 nos plantea cuál es la idea clave de la teoría quimiosintética del origen de la vida. Y estas teorías sí las vimos en clase. Vimos las teorías de cómo se produce la vida en los planetas. Vimos la teoría quimiosintética, vimos, ¿cierto? La teoría también de la caída del meteorito. ¿Se recuerdan todas las teorías que vimos? O sea, también están cargadas acá. Vamos a recordar un poquito. La teoría de la biogénesis, ¿ya? La teoría paspérmica, la teoría eh, de la generación espontánea, todas estas teorías que vimos sobre la evolución, ¿cierto? Las teorías creacionistas también, la teoría de la generación espontánea que vimos también en clases anteriores, también la paspérmica, cuando sí que llegaban microorganismos desde los meteoritos, la teoría de la biogénesis o quimiosintética, acá está la teoría quimiosintética, que habla que a partir de las reacciones químicas se produce este caldo primordial que le dio vida a las primeras formas de vida de las bacterias, las que después fueron evolucionando, ¿ya? Entonces, respecto a eso, podíamos contestar esa pregunta, ¿ya? Entonces, volvamos acá. ¿Cuál es la idea clave de la teoría quimiosintética del origen de la vida? A. Las reacciones químicas atmosféricas dieron origen a las células primitivas que poblaron el planeta. B. Las moléculas inorgánicas se complejizaron en orgánicas y ellas se reorganizaron para dar origen a las células. C. Las reacciones químicas que ocurrieron en los meteoritos que cayeron en el planeta dieron origen a las células primitivas. D. Las moléculas orgánicas se descompusieron para dar origen al oxígeno que fue indispensable en las células para que las células se originaran. Ya, acá tengo dos que las tengo que descartar inmediatamente. Por ejemplo, como me está hablando de la teoría quimiosintética, me está hablando que a través de elementos químicos se va a producir una síntesis produciendo algo nuevo. Eso quiere decir la palabra quimiosintética. Por lo tanto, acá yo descarto inmediatamente lo que ocurrió con los meteoritos. Porque los meteoritos no hubo ninguna, lo que plantea la teoría paspérmica del meteorito es que a partir del meteorito llegaron microorganismos que poblaron la Tierra. Entonces la letra C la descarto inmediatamente. No es la teoría que me están preguntando. En la D también la voy a descartar inmediatamente. ¿Por qué? Porque no solamente la creación del oxígeno hizo que se generara vida en el planeta, sino que la creación del oxígeno después como molécula, ¿cierto? Lo que dio origen fue
que le dio un mejor ambiente a estos microorganismos que se estaban apareciendo. Porque estos microorganismos que aparecieron antes estaban en condiciones más extremas. Recuérdense que estaba la atmósfera primitiva. Y en esa atmósfera primitiva había poco oxígeno. Por lo tanto, la D la descarto. Tampoco me sirve. Me quedaría la A y la B. Entonces tengo las reacciones químicas atmosféricas dieron origen a las células primitivas que poblaron el planeta. Sí. Es decir, a través de ese caldo primordial se generaron reacciones químicas que generaron proteínas o moléculas inorgánicas que después se fueron complejizando en formar una molécula orgánica. Eso es lo que realmente pasó. La A me sirve, pero no está tan completa. Tiene relación, sí, pero le falta más información. En la letra B dice las moléculas inorgánicas se complejizaron en orgánicas y ellas se reorganizaron para dar origen a la célula. Es así, porque de alguna manera estas moléculas que estaban en el ambiente a través de este caldo primordial eran moléculas inorgánicas. Pero después cuando se empezaron a modificar, se complejizaron formando moléculas orgánicas que después dieron origen a una nueva vida. Ya en este caso entonces la respuesta correcta es la letra B. ¿Ya? Es la más completa. La A estaba semi buena, pero la B está mucho mejor. Recuerden que siempre hay que buscar, a lo mejor en las respuestas encuentro varias que me pueden servir, a lo mejor 2 o 3, pero yo tengo que ver cuál es la que está más completa, la que me da más indicaciones respecto a cuál podría ser la posible mejor respuesta. En esta pregunta solamente había que sacar información del gráfico. ¿Ya? Entonces acá tengo un gráfico que me muestra las distancias que hay entre los planetas con respecto al Sol. ¿Ya? Entonces hablan de los millones de kilómetros que hay entre la distancia del planeta respecto al Sol. ¿Ya? Entonces Júpiter está a una distancia de casi 780 más o menos, Venus como 100 y tanto, Marte 200 y tanto y Mercurio 100, menos de 100. ¿Ya? Entonces, según esa gráfica, ¿qué se concluye a partir del gráfico? A. ¿Júpiter tiene el tiempo de rotación más largo? Sí, la gráfica me muestra eso, porque me está indicando que la distancia que hay es mucho mayor, por lo tanto, el tiempo de rotación debe ser el más largo. La letra A está, o sea, me sirve. Veamos la B. B. Marte tiene un astronómico mayor que Venus. Marte tiene un astronómico mayor que Venus. Sí, pero no es relevante. No es una información que marque una relevancia respecto a la primera. Por ejemplo, la que Júpiter tiene, es mayor. Ahí sí que se nota una gran diferencia. C. Venus y Mercurio son planetas que tienen un eje de inclinación menor. Sí, pero esa información no se representa en este caso en esta gráfica, ¿ya? Porque acá me están hablando sobre la distancia. Y D, Júpiter, Venus y Marte, Júpiter, Venus y Marte tienen estaciones del año más largas que Mercurio. Sí, puede ser porque su rotación es menor. Sin embargo, ¿cuál es la respuesta que está más centrada y más completa? Porque no hace interpretación, sino que saco la información explícita del gráfico, sería que Júpiter tiene el tiempo de rotación más largo. ¿Por qué? Porque acá estamos mostrando en la gráfica que su distancia es mayor, ¿ya? Por lo tanto, al tener esa distancia mayor, su tiempo de rotación es más largo también, ¿ya? Bien, sigamos. Ya. En esta pregunta, ¿por qué ocurren en el planeta de la Tierra los movimientos sísmicos? Nosotros no abordamos nada respecto a lo que eran las áreas geológicas o lo que era el conocimiento del planeta, en su estructura interna y también la estructura de los suelos. Sin embargo, aquí en su Classroom encontramos un material complementario donde hay un cuadernillo que yo encontré acá
Me parece que es... Sí, el cuadernillo 3, parece que es. Sí, este. Es donde hablan sobre la interacción de la Tierra en su entorno. Acá, nosotros, este también se lo recomiendo, chiquillos, que lo puedan hacer un repaso. Igual yo cuando les haga el video voy a tomar este cuadernillo también para que lo podamos reforzar. ¿Ya? Pero acá habla principalmente del sistema solar, si es que no me equivoco. Claro. Ah, no, que habla de la actividad volcánica. Entonces, en este cuadernillo también vamos a encontrar cómo se fue generando, ¿cierto?, la geografía en nuestro planeta. Por ejemplo, acá muestra una imagen de la cordillera de los Andes. O sea, el efecto de la cordillera de los Andes es el resultado del ajuste de placas que forman la superficie del planeta. O sea, acá, ¿qué es lo que pasó? Que la litósfera, que es la estructura del suelo de nuestro planeta, está compuesta por placas tectónicas. Y esas placas tectónicas son como un rompecabezas que flotan sobre el manto, que es una estructura viscosa y más semilíquida. Entonces, están siempre en movimiento. Cuando estas placas tectónicas chocan, producen los sismos. Pero cuando estas placas tectónicas, por ejemplo, una se mete debajo de la otra y producen esa fuerza, esa fricción, en mucha cantidad de años, por ejemplo, la cordillera de los Andes, 3.500, 4.500 años para que se formen, ha sido justamente eso, la fricción que se produce entre el desplazamiento de una placa tectónica por debajo de la otra, donde comienza a producir esta fricción y empieza a levantar la estructura de la Tierra, produciendo otra cordillera. Y esa misma estructura forma también los volcanes. La diferencia es que estos volcanes, además, en su interior, tienen en su interior, se fijan aquí, acá mostramos un volcán, también muy formado, muy similar a lo que es la cordillera. La diferencia es que en el volcán encontramos una cámara magmática. Y en la cámara magmática encuentro el magma. Y el magma no es más que nada que la roca fundida. Porque recuerden que en el centro de la Tierra está a altas temperaturas. Por lo tanto, al estar en altas temperaturas, la roca se va a fundir. Al fundirse va a producir el magma. Y ese magma va a causar presión por el calor que tiene. Entonces, cuando necesita liberarse, va a hacer erupción al volcán. ¿Ya? Entonces, ¿de qué se compone la Tierra de la corteza terrestre? Miren, de todos esos minerales que encontramos en la tabla periódica. Y también, bueno, acá está hablando sobre los movimientos de la Tierra. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que la Tierra es un planeta dinámico porque siempre se está moviendo. ¿Me fijan ahí? Ahí está la estructura interna del planeta, donde encontramos un núcleo, el manto inferior, el manto superior y la corteza. Acá se plantean dos estructuras. Una estructura que nos habla sobre la composición química. Por ejemplo, el núcleo está compuesto de hierro y níquel y está en estado sólido y está a temperaturas de 5.000 grados Celsius. El núcleo externo está compuesto de hierro y níquel, pero está semilíquido. Ya en el manto inferior empezó a encontrar otro tipo de minerales y roca, y la roca madre, y así sucesivamente hasta llegar a la corteza terrestre, donde encontramos los suelos. ¿Ya? Esta es la composición química. Pero en el costado, donde está la línea de color rojo, encuentro la estructura interna del planeta, pero la que se mueve, la que tiene movimiento, es dinámica. Por ejemplo, la mesósfera, la astenósfera. La astenósfera son estas placas que se mueven y que chocan, que una se mete debajo de la otra o se separan. Entonces ahí producen los movimientos que se producen en la Tierra. ¿Ya? Entonces los sismos o los temblores, como muestra en esta imagen, se producen principalmente por el movimiento de las placas tectónicas. ¿Ya? Y eso ustedes lo pueden reforzar a través de ese cuadernillo. Yo toda esa información se las voy a escribir en el tablón para que se organicen más para poder hacer los últimos repasos, ¿ya? Entonces, volvamos a la prueba y estamos aquí en la pregunta
14. ¿Por qué ocurre el planeta Tierra los movimientos sísmicos? Producen por el choque de las placas tectónicas. ¿Ya? 15. ¿Qué elemento debe tener un objeto para que pueda ser atraído por un imán? Y en esta pregunta sí teníamos conocimiento porque nosotros vimos el magnetismo. Vimos en clase el magnetismo. Está dentro de de nuestras diapositivas. Entonces, cuando hablamos de los imanes no atraen a todos los metales, ¿ya? Los imanes atraen principalmente a metales como, por ejemplo, el hierro, el níquel y el cobalto. Atraen principalmente estos tres. Entonces, ¿cuáles de esas alternativas me da la descripción de uno de estos tres que nombré? Por ejemplo, A, plata, es un metal, pero no tiene la capacidad de ser atraído completamente por un imán. El cobre es un metal, pero tiene más capacidad de ser un conductor de electricidad, más que de producir magnetismo. ¿Ya? El aluminio no tiene características semiconductoras y además no se atrae por un imán. El imán se atrae principalmente por la magnetita, por el hierro, por el cobalto y por el níquel. ¿Cuál es la alternativa entonces correcta en este caso? La alternativa C. ¿Qué elemento debe tener un objeto para que pueda ser atraído por un imán? Debe, en este caso, en la alternativa, la letra C, porque debe contener hierro. Si tiene hierro va a ser atraído, ¿ya? Es un elemento que cumple con la condición del magnetismo. Ay, me volví a salir aquí. Digamos. Estamos acá. Aquí física. En esta física, chiquillos, ya le dije, acá les va a ir bien, porque en física vimos harto. En esta unidad de física abarcamos bastante. Incluso yo digo que las preguntas de física que están acá no están tan difíciles, a excepción de una que estaba un poquito mal redactada, ¿ya? Pero estaba el conocimiento. Así que vayamos a la pregunta 16. Dice, ¿qué significa que un automóvil tenga un movimiento rectilíneo uniforme? Acá tengo que primero considerar el conocimiento de lo que es el movimiento y qué es un movimiento rectilíneo. Recordando que el movimiento rectilíneo es aquel que va en línea recta. Pero cuando hablamos de un movimiento rectilíneo uniforme y le agregamos la palabra uniforme es porque en su desplazamiento se va a repetir, ¿cierto? En este caso, la misma cantidad de distancia con la misma cantidad de tiempo. No va a haber una variación en la velocidad. Por lo tanto, estamos hablando que es un movimiento, pero que además es uniforme, se mantiene, ¿ya? Respecto a esa información que ya sabíamos. Entonces, A, ¿qué significa que un automóvil tenga un movimiento rectilíneo uniforme? A, que mantiene su velocidad constante a través del tiempo. Sí, acabamos de decir que sí es uniforme porque se mantiene constante, ¿cierto? Esa sí me sirve. Veamos si hay otra que esté mejor. B, que su trayectoria avanza a través de un eje de coordenadas. No, esa no, la descarto inmediatamente porque estamos hablando de un eje de coordenadas aquí y acá me estamos hablando solamente de un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces esa información no es relevante. C, que su velocidad aumenta a medida que transcurre el tiempo. No puede aumentar si estoy hablando de que es rectilíneo uniforme. Cuando hablamos de rectilíneo uniforme estoy diciendo que se mantiene, ¿cierto? Entonces C no me sirve. D, que su desplazamiento total aumenta de manera constante. Que su desplazamiento total aumenta de manera constante. Entonces, ¿cuál? Aquí, claro, la D también me podría servir, pero hay una que está mejor. ¿Qué significa que un automóvil tenga un movimiento rectilíneo uniforme? Es que mantiene su velocidad constante a través del tiempo. Y que aquí deberíamos además agregarle que está en línea, ¿cierto? En una línea recta. Entonces ya estaría más completa. ¿Ya? En la pregunta 17, acá ustedes tenían que
a hacer un cálculo, y en este cálculo era un cálculo más o menos, bueno, partida teníamos que haber utilizado las fórmulas que vimos en clase, ¿ya? Y segundo, había que reemplazar solamente los datos. Ya acá dice, una grúa tiene la capacidad para hacer un trabajo máximo de 3000 joules con esta grúa. ¿Hasta qué altura se puede levantar como máximo una caja cuyo peso es de 500 joules? Entonces yo tendría que tener primero los datos de 300 joules. Lo voy a colocar acá en la pizarrita para que lo veamos. Los datos serían, en este caso, 300 joules o 3000 joules, no, 3000 joules, perdón, 3000 joules, ¿cierto? Es igual a, en este caso, el peso por la distancia. ¿Ya? Entonces, y acá tengo los datos que saqué del mismo, en este caso, del mismo ejercicio. Entonces, ahora ¿qué tengo que estoy buscando? Estoy buscando D. Entonces, tengo que, si este está aquí multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? Dividiendo. Por lo tanto, voy a dividir a los 3000, los voy a dividir por los 500. Entonces, hago ese cálculo con la calculadora. Veamos. Entonces, yo estoy haciendo también aquí con la calculadora. 3000 dividido en 500 me da como valor 6. Entonces, D es igual a 6. ¿Ya? Entonces, en este caso serían 6 metros para colocarle el apellido. ¿Ya? Ahí sí me vi, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, acá la respuesta, ¿cómo sería? Por lo tanto, aquí como tengo que dar una respuesta completa, porque hice solo el cálculo ahí, ahora tengo que dar la respuesta que diría. Por lo tanto, puede elevar una caja hasta una distancia de 6 metros. ¿Ya? De lo contrario, ¿qué va a pasar? No realizaría trabajo. Ese día no estaría realizando trabajo. ¿Ya? Entonces acá la respuesta sería 6 metros. ¿Cómo lo sacamos? Usamos los 3000 joules, es igual a los 500 por, en este caso, la incógnita, que le pusimos la letra D, ¿ya? Que es la distancia. 18. En esta yo tuve harto controversia para dar con la respuesta, pero después ya dándole hartas vueltas a la pregunta, me di cuenta que, o sea, nos dimos cuenta con un profesor que estábamos analizando que había un problema de redacción. Por eso que se hacía difícil determinar acá cuál era la respuesta correcta. La respuesta correcta es la C, ¿ya? Pero vamos a ver por qué. 18. Cuando se deja caer un cuerpo con la rapidez con que llega al suelo, es mayor mientras mayor es la altura desde la cual se suelta. ¿De qué manera se explica esta situación? A. Porque la fuerza de peso que actúa es mayor. B. Debido a que el roce que ejerce el aire es menor. C. Porque la fuerza, aquí hay un error, porque acá debería haber sido la alternativa, debería haber dicho, porque la fuerza de aceleración de la gravedad actúa por más tiempo. Si hubiese estado el enunciado así de completo, ahí inmediatamente se da por entendido que esta es la respuesta. ¿Ya? Pero como nos aparece, queda como incompleta. Sin embargo, es la respuesta correcta, es la C. D, porque la masa que cae del cuerpo es constante. Entonces, vamos viendo por qué las otras no lo son. La respuesta correcta es C, es porque la fuerza de aceleración de la gravedad actúa por más tiempo. ¿Por qué actúa por más tiempo? Porque hay mayor altura. ¿Ya? Eso es lo que lo hace determinante. La A, ¿por qué no es? Porque la fuerza de peso que actúa es mayor. Esto no lo determina. Primero, porque no nos dan el peso aquí en el enunciado. ¿Ya? 2, debido a que el roce que ejerce el aire es menor. Eso no lo sabemos porque no sabemos la forma que tiene el objeto que está cayendo. ¿Ya? Lo que sí sabemos es que actúa la gravedad. Por lo tanto, acá la respuesta es la C. ¿Por qué la D no? Porque la masa que cae del cuerpo es constante. Sí,
La masa no varía, pero no es relevante. ¿Por qué? Porque es la gravedad la que actúa más, la que tiene mayor relevancia. Entonces aquí la respuesta correcta es C, ¿ya? Digamos, ahí se me quedó pegado. 19. Desde el punto de vista de la física, ¿qué debe ocurrir a un objeto para que realice trabajo sobre él? Esto cuando vimos el concepto de potencia mecánica, los joules, que lo que era el trabajo. Recuerden que el trabajo es cuando una fuerza actúa sobre un objeto y en este produce un movimiento o produce algo en el otro objeto. O sea, para que se produzca trabajo, tiene que suceder eso. O sea, A, ¿debe actuar la gravedad sobre el objeto? No necesariamente, porque yo puedo tener, por ejemplo, el computador sobre la mesa, está actuando la gravedad, pero está actuando la fuerza normal también contraria, por lo tanto no está haciendo trabajo. El computador lo tengo ahí en reposo, entonces no me sirve. B, ¿el objeto debe ser sometido a una presión? Sí, hay un objeto que debe tener, así tiene que tener alguna presión para que se pueda producir un movimiento. Puede ser esa. C, ¿se le debe aplicar al objeto una fuerza a distancia? Una fuerza de distancia, estamos hablando, el magnetismo es una fuerza de distancia, la gravedad es una fuerza de distancia, pero no es determinante para que realice trabajo, porque para que realice trabajo tiene que haber dos objetos y que uno de ellos aplique una fuerza sobre la otra para que se produzca este movimiento. D, ¿el objeto debe desplazarse producto de una fuerza? Sí. Por lo tanto, en este caso, la respuesta más completa es la letra D. ¿Ya? En la 19 es la letra D la más completa. Porque tiene que haber un objeto que debe desplazarse por producto de qué? Producto de una fuerza que ejerció el otro objeto. ¿Ya? Entonces, y eso nosotros vimos en ejemplos, ¿se acuerda cuando pusimos a una persona con una caja en el hombro y le preguntábamos si eso era trabajo? No, porque está actuando la gravedad, pero la caja estaba sin movimiento, por lo tanto no actuaba una fuerza directa para desplazarlo. En cambio, si yo la desplazaba, ahí estoy produciendo trabajo. ¿Ya? Entonces la letra D. 20. Observa el siguiente esquema y vemos a la Tierra en el centro y a la Luna que está girando en su órbita. Entonces, ¿qué fenómeno trae como consecuencia el movimiento presentado en el esquema? A. Fases lunares. Sí, pues producen las fases lunares por el movimiento de rotación, ¿cierto? Que gira alrededor de la Tierra también la Luna. B. La rotación de la Luna. C. Las estaciones del año. No, las estaciones del año no tienen nada que ver porque eso tiene que ver con el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. D. La duración del día y de la noche. Eso sí. Entonces acá tengo las fases lunares, la rotación de la Luna y la duración del día y de la noche. ¿Cuál es la que se representa mejor solamente observando esa imagen, sin interpretar nada más? Por ejemplo, las fases lunares es difícil de interpretar en esa imagen. No lo sabemos bien porque está determinando solamente un movimiento. Por lo tanto, en este caso, como solamente me está indicando el movimiento, es el movimiento de la Luna. La Luna se mueve en rotación y se mueve en traslación. Es decir, se traslada alrededor de la Tierra, pero también rota en su propio eje. ¿Ya? Tiene doble movimiento. Y en este caso, la rotación de la Luna no se representa porque ese movimiento es de traslación. Está girando alrededor de toda la Tierra. ¿Ya? Entonces, de rotación significaría que gira solamente sobre ella. Y también se mueve. La Luna se desplaza hacia el lado y gira. Se desplaza hacia el lado y gira. Se desplaza hacia el lado y gira. Por lo tanto, produce dos movimientos, uno de rotación y uno de traslación. La respuesta B, por lo tanto, no está completa. ¿Ya? Entonces aquí, ¿cuál es la que más representa mejor? ¿Qué fenómeno que trae como consecuencia ese movimiento que la Luna gire alrededor de la Tierra? El día y la noche.
¿Ya? Ahí, se me quedó pegado de nuevo. Ahí todavía tengo a la Michelle. Gracias, Michelle, por quedarse. Sigamos. 21. ¿A qué tipo de circuito corresponde la imagen? Vimos también cuando vimos electricidad, vimos los tipos de circuitos, vimos los circuitos en serie, donde las ampolletas están en una sola línea, y este circuito en paralelo, donde se dividen diferentes líneas para poner una ampolleta. En este caso, estamos hablando de un circuito en paralelo, ¿ya? Entonces, en paralelo, porque tengo una conexión para la ampolleta 1, otra conexión para la ampolleta 2 y otra conexión para la ampolleta 3. Por lo tanto, si yo hago un corte, como dice acá esta línea segmentada, va solamente a apagar la ampolleta donde se hizo el corte, pero las otras van a seguir encendidas, porque siguen las conexiones, ¿ya? ¿A qué tipo de circuito corresponde la imagen? A un circuito en paralelo. La respuesta es B. Si se cortara el cable del circuito en la zona marcada con la línea punteada aquí, si se corta aquí, ¿qué ampolletas seguirían encendidas? Seguiría encendida la ampolleta 1 y la ampolleta 3. ¿Por qué? Porque los electrones siguen fluyendo por estos cables, por los cables que quedan igual conectados. ¿Ya? Acá estamos viendo una imagen de un tobogán donde hay una piedra que cae a 3000 joules y me está preguntando qué va a pasar cuando llegue al punto X, ¿ya? Entonces, ¿cuánta energía cinética, es decir, energía de movimiento, tendrá la piedra al llegar al punto X sin tomar en cuenta el roce? Es decir, no voy a considerar que la piedra va rozando en la superficie. Solamente voy a considerar que baje, ¿ya? Su movimiento cinético. Entonces, en este caso, planteamos la siguiente situación. Primero, acá tenemos que escribir la respuesta. Entonces, para escribir la respuesta me serviría esta siguiente explicación. Lo voy a dibujar en la pizarrita igual. ¿Ya? Igual se los voy a dejar después en el Classroom. Entonces, yo estoy hablando de la energía potencial gravitatoria. Esa es la energía que se está produciendo ahí. También les voy a dar ejemplos y se los voy a subir al Classroom. Cuando hablamos de energía potencial gravitatoria, estamos diciendo que hay una energía que se va a producir por la fuerza de gravedad que va a atraer a este objeto. Entonces, si acá tengo la piedra y vas a caer por el tobogán y va a llegar a X, voy a decir que aquí, en este punto, la energía potencial es igual a 0. En este punto, acá arriba, donde están los 3000 joules. ¿Ya? Pero si esta pelota aquí baja y llega a este punto, voy a decir que la energía potencial va a ser menor que 0. Si esta pelotita vuelve a subir y llega acá arriba, voy a decir que la energía potencial va a ser mayor que 0, porque volvió a subir. Pero como en el ejemplo me están preguntando solo hasta acá, no voy a considerar esto y voy a decir entonces en mi respuesta que la energía potencial es menor que 0 cuando llegue al punto X. ¿Ya? Porque está en 0 aquí en reposo cuando está arriba del tobogán. ¿Ya? Esa sería la explicación y la posible respuesta para esa pregunta. ¿Ya? Continuemos. Ay, que no me quedé pegada. Ah, ahí sí. Ahí se despegó. Entonces vamos en... Ya nos queda esta última nomás, la última, quedan poquitas. Si una persona camina 100 metros al supermercado desde su casa y luego regresa a ella, ¿cuál fue su desplazamiento total? Este también está más o menos fácil y también lo vimos en clase, hicimos varios ejercicios de eso. Recuerden que el desplazamiento es vectorial, por lo tanto se puede ubicar con vectores. ¿Ya? Entonces, si tengo que una persona camina 100 metros para llegar al supermercado, ¿ya? Este es el súper, ¿ya? Desde su casa llega al súper, camina 100 metros y después, luego regresa a ella. ¿Cuál fue su desplazamiento total? ¿De 1 metro? ¿De 50 metros? ¿De 100 metros o de 200 metros? En este caso tendría que sumar estos 100 metros
más estos 100 más. ¿Ya? Y ahí se produce el desplazamiento total. ¿Bien? ¿Cuál sería la respuesta entonces ahí? Sería los 200 metros. Bien, sigamos. Acá, la pregunta siguiente, nos hablan de conceptos, nos están hablando de conceptos, ¿ya? Así que aquí vamos a trabajar solo con conceptos. Dice, la medida de una caja que va a transportar a una persona es de 500 newton. Recuerde que los newton es la que se mide la fuerza que se atrae los cuerpos al centro de la Tierra. ¿A qué corresponde esta medida? ¿A peso, a masa, a volumen o a superficie? Vamos viendo si nos sirve cuál de todas nos sirve más. Si fuera peso, el peso tiene relación con la fuerza, sí. El peso del objeto va a tener relación a la fuerza de atracción que genera el centro de la Tierra hacia el objeto. ¿Ya? Hay una relación. La masa, no, porque la masa me está hablando de la cantidad de materia que tiene este cuerpo. Y acá no me están preguntando por la cantidad de materia, sino por la fuerza de atracción, por los newtons. Entonces la peso es la que me está ayudando más. Volumen, no, porque el volumen me está considerando la cantidad de espacio que está ocupando ese cuerpo. Y acá no me están preguntando eso, me están preguntando por la fuerza de atracción de la gravedad. Y superficie, menos, porque no me están hablando en ningún momento de roce ni de desplazamiento. Por lo tanto, en esta pregunta la respuesta correcta es la A, peso. 26. En el sur de Sudamérica y África es posible encontrar fósiles de Mesosaurus, un reptil de agua dulce. ¿A qué teoría aporta evidencia este fósil? Entonces acá nuevamente vamos a recordar las teorías de la evolución. A la teoría del origen de la vida. B, a la teoría de la deriva continental. C, a la teoría de la expansión del universo. O D, a la teoría de la evolución de Lamarck. Vamos viendo la respuesta. A, teoría del origen de la vida. Sí, porque al encontrar fósiles yo estoy hablando sobre los ancestros comunes que tiene esa especie. La A me sirve. B, teoría de la deriva continental. No, porque la deriva continental me está hablando sobre cómo se han producido los espacios geográficos en nuestro planeta Tierra. Es decir, la cordillera, los océanos, etc. No, la B no me sirve. C, teoría de la expansión del universo. No, porque no me están hablando de la expansión del universo ni del Big Bang. Me están hablando de un fósil encontrado en la Tierra. D, la teoría de la evolución de Lamarck. No, porque Lamarck ya establece una teoría que habla sobre cómo han evolucionado las especies a través de los caracteres adquiridos. Por lo tanto, tampoco me sirve. ¿Cuál es la respuesta más correcta aquí? Es la A, teoría del origen de la vida. ¿Ya? Y por último, la última hojita, ahí, queda pegada de nuevo, ahí sí. La última, aquí, 27. Considerando que la actividad geológica produce diversos efectos y cambios en el relieve de la Tierra, como vimos en la cuadernilla anterior, ¿cuál es el origen de la cordillera de los Andes? A, la intensa y frecuente actividad volcánica. B, el recogimiento del mar en las costas de Sudamérica. C, el deslizamiento de una placa tectónica debajo de otra. O D, la existencia de una falla activa en la placa continental. Entonces veamos cuál es la que nos sirve mejor. La intensa frecuencia de actividad volcánica. No, porque no toda la cordillera completa está con volcanes. Son en ciertas zonas que se produce esta cordillera encontramos que tenga una cámara magmática. Ahora, para que se produzca este movimiento de la Tierra, ¿incide lo que es el núcleo interno de la Tierra y el calor y los componentes que lo tiene? Sí, eso sí, pero no está completa la primera. B, el recogimiento del mar. No, nada que ver, porque el origen de la cordillera de los Andes no se remonta a lo que es solamente la evolución, o sea, el movimiento de los océanos. No, tiene que ver con las placas tectónicas. C, el deslizamiento de una placa tectónica debajo de la otra. Sí, probablemente haya producido también
sismos, grandes cantidades de sismos para que llegara pero después de 3.500, 4.500 años, llegar a formar una cordillera. Ya, por lo tanto, la C sí me sirve. D, la existencia de una falla activa en la placa continental. También cuando hablamos de una falla, estamos hablando que las placas tectónicas se separan, como por ejemplo la falla de San Andrés, ¿ya? Entonces hablamos de que aquí hay un distanciamiento de las placas, pero esas no producen la cordillera de los Andes. Por lo tanto, en este caso, la alternativa correcta es la C, ¿ya? No sé si todavía estoy aquí. ¡Ay, sí, Michelle! Michelle, gracias por quedarse hasta el final. No, profe, gracias a usted, sí. Me fue mal, tengo que tomar atención. Ya, hija, esperemos un Michelle, ratito. mire, usted ya tiene mi número telefónico, ¿ya? Escríbame nomás cuando esté repasando. Yo les voy a subir Ya. ahora los contenidos que yo les nombré ahora en la prueba, pero que no los pasamos en clase, pero que tengo el material en los otros cursos, se los voy a subir a su Classroom, ¿ya? Para Ya. que sigan complementando. Y voy a grabar unos pequeños videitos con el sistema nervioso que no alcanzamos a pasar y con el tema de las edades geológicas como el movimiento de la Tierra que no alcanzamos a pasar. ¿Ya? Ya, profe. Perdón, y el sistema de defensa. Esas tres cositas voy a agregar para que repasen. ¿Ya? Ya. Ya, pues, Michelle, cualquier consulta, duda, por favor, escríbame nomás. Estoy a disposición de ustedes. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ya, gracias a usted por quedarse. Gracias. Bendiciones. Chao. Ya, igual, hasta luego. Chao.